Nuevamente estamos hoy con ustedes. Bienvenidos, martes de Salud y Justicia, queridos amigos, con el licenciado, abogado Daniel Osvaldo Rojas López. Les comentábamos desde hace 8 días, por aquí hablábamos sobre un tema de violencia contra mujeres. La violencia contra mujeres es increíble, ha existido de tiempos inmemoriales, sobre todo en el tema que vamos a tratar. Lo dejamos ahí como ya enfiladito un poquito con el tema que estábamos tratando anteriormente sobre violencia obstetricia o ginecobstetricia, ¿verdad? Perdón, se me lengua la traba por aquí. Un tema bastante interesante, doctor querido. Por aquí yo estaba buscando en internet. No hay muchas referencias hablando al respecto, como de otros temas de carácter legal. No hay tanta referencia al respecto. Ahorita usted nos va a ahondar, pero yo veía encuestas realizadas de violencia, donde nos hablan por parte del personal de salud, sobre todo, que el porcentaje más grande que indica como violencia y que quizás no lo percibimos así, es esta orden de deambular, de que todavía no le toca y váyase a caminar. Ahí, como quien dice, no venga a darla de aquí, un 51%. A ver, vamos a adentrarnos, queridísimo abogado, el tema de la violencia obstetricia. ¿Qué tan hay estadísticas referente a cuestiones jurídicas altas o cómo estamos por ahí? Pues antes que nada, muy buenos días. Bienvenido, perdón, yo ya estoy urgida de que entremos en materia. Gracias nuevamente por la invitación, y en relación a este tema de violencia obstétrica, que es un tema muy interesante tanto para el gremio médico como para el gremio jurídico, tendríamos que empezar un poquito a referir pues cómo ha venido evolucionando el tema de la violencia obstétrica, incluso desde la conceptualización, que no está muy bien visto e incluso es algo no aceptado por los prestadores de servicios de salud, porque los estigmatiza como ya que ante una actuación médica incurren en violencia en contra de la mujer, en violencia obstétrica, y los hace prácticamente criminales dentro de actuar profesional, del actuar médico. Entonces, efectivamente, este tema de la violencia obstétrica quizá tiene unos años para acá, a lo mejor unos 20 años aproximadamente, o quizá un poco más, a lo mejor 30 años, donde ha habido movimientos internacionales muy importantes, donde ha habido reuniones internacionales donde se ha precisamente conceptualizado y trabajado en favor de eliminar la violencia obstétrica, lo que se conoce como la violencia obstétrica. Vamos a denominarle de esta manera, aun cuando no nos guste el concepto, porque es el concepto generalmente aceptado a nivel internacional. Así es. Entonces, lamentablemente, pues tenemos que convivir con él de esta forma. En este sentido, ya desde los albores del siglo XXI, ha habido reuniones muy importantes donde la misma Organización Mundial de la Salud, donde las Naciones Unidas han identificado que las mujeres han sido violentadas históricamente en los procesos del parto, del embarazo, de la situación de elegir todo lo relacionado con su sexualidad, con lo relacionado con discernir cuántos hijos van a tener, con qué espaciamiento los van a tener. Y ha habido casos muy, dijéramos, icónicos que han dado la vuelta al mundo, donde se ha visto, incluso en muchos países, que ha habido violencia obstétrica, y ha habido resoluciones incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Europea también de Derechos Humanos,
que ha bajado a resoluciones, muchas resoluciones ya por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, las comisiones estatales de derechos humanos, y ahora empieza a verse en la parte de los tribunales, en la parte de los ministerios públicos, también este tema. ¿Por qué? Porque este es un parteaguas en cuanto a la cultura que se ha venido dando en la forma de atender los procedimientos obstétricos. Anteriormente, digamos todavía en el siglo XIX, pues las mujeres parían de manera natural, por decirlo así. Sí. Incluso no acudían no había instituciones de salud donde pudieran dárseles este servicio. En el siglo XX empiezan el nacimiento de las instituciones de salud y se empieza a transferir precisamente que los nacimientos, todo lo relacionado con el inicio de la vida, se haga en las instituciones de salud, y las instituciones de salud pues se arman de manera, en cuanto a su infraestructura, en cuanto a su equipamiento, en cuanto a su personal, conforme en criterios en ese tiempo establecidos, permitidos, reconocidos como válidos y aceptados generalmente. Sin embargo, se ha medicalizado, por supuesto, el tema del parto, y hubo una tendencia muy importante hacia ir hacia las cesáreas. Exacto, pero aquí hay otra cuestión, doctor, abogado, bien lo dice. Yo recuerdo perfectamente, digo, yo soy de provincia, tenemos una formación, una forma de ser diferente, y en este aspecto, pues yo creo que la cuestión médica en los partos en provincia, pues empezó ahí por de 1960, yo creo, porque antes la matrona y la partera era la que se hacía cargo. Cuando una mujer era llevada al médico, era porque había complicaciones después o en pleno momento del parto, o porque era rica, porque así se mencionaba. Digo, yo recuerdo perfecto, y yo creo que nosotros los primeros, hablando de mi familia, perfecto, y yo creo que nosotros los primeros, hablando de mi familia, todavía nacimos con parteras, ¿no? Y ya, si yo recuerdo, creo que hasta mis hermanos más pequeños fueron los que ya fueron al médico, pero porque era como, no era necesario, o sea, eso era un lujo innecesario, era algo natural, y las mujeres tenían que parir a sus hijos en su casa, y también no deberían estar los hombres. Esa es otra cuestión que venimos arrastrando ancestralmente, al menos en el centro del país. Cada región tiene una forma de hacer las cosas diferente, ahí es otra cuestión. Ahora con las redes sociales, ahora con las leyes, ahora con este empoderamiento de la mujer, y que vemos diferentes formas de pensar en nuestro país, de repente se nos hace increíble ver una mujer en Oaxaca pariendo en el Pasto porque no le dieron acceso a un hospital. Y ahora ponemos el grito en el cielo, pero esto se estaba llevando a cabo desde hace mucho tiempo. Por eso me decía que es tan nuevo, y entonces, ¿cuáles serían las formas? ¿O hay ya alguna tipología de violencia contra las mujeres en este aspecto? Efectivamente, ya se ha incluso tipificado como delito. Ajá. Es algo muy interesante que el tema de la violencia obstétrica se ha tipificado como delito en varios estados de la República, entre ellos el Estado de México, Guerrero, Chiapas, Veracruz, donde ya se ha incorporado al Código Penal de los estados y se ha considerado delito, y con penas importantes que van desde sanciones económicas, como son multas, ajá, hasta privación de la libertad, hasta por 9 años, en algunos estados hasta por 10 años, y también suspensión del ejercicio profesional, ya sea durante el tiempo de la condena o incluso de manera permanente. Entonces, es una situación no menor, claro, que no está en los ojos de todo el sector salud, de todos los prestadores de servicios de salud que participan en todos los servicios obstétricos, donde están todos los días
realizando sus actividades al borde de caer en una situación de irregularidad e incluso de un caso de delito, porque es lamentable de que no se ha dado la capacitación, la sensibilización necesaria en el personal de la salud, en las instituciones de salud, para primero informar a qué se refiere este tema de la violencia obstétrica, informarle los derechos que se tienen como, en este caso como mujer, para no ser violentadas desde el punto de vista obstétrico, y de que se les dé toda la capacitación necesaria en derechos humanos para evitar incurrir en las conductas que están tipificadas hoy como violencia obstétrica y que están tipificadas como delito, porque en cualquier momento pudieran caer en una conducta de esta naturaleza y verse involucrados en situaciones muy delicadas desde el punto de vista legal. Así es, doctor, pero ¿hasta dónde hablaba la sensibilización? ¿No? Porque aquí hay dos aceras diferentes, lo hemos mencionado desde el inicio de los programas con usted, la iniciativa privada y las instituciones públicas, la forma de tratar. En la iniciativa privada, como yo voy pagando, pues obvio voy a exigir, por más modesta que sea la clínica, como yo estoy pagando, el ser humano psicológicamente dice, bueno, pues yo voy a pagar, voy a exigir que me atiendan bien, aunque sea modesta la clínica. En la institución pública, aunque sean estos hospitales de alta especialidad, pareciera que dicen te estoy regalando, y pareciera que el personal se erige como dueño de este organismo o de este hospital, y tratan muchas veces con la punta del pie. Estamos hablando de hospitales donde se atienden a puras mujeres, los llamados ahora hospitales de la mujer, ¿no? Porque empezaron a pulular, ¿qué sería? ¿Por ahí de los 80s, más o menos? Empezaron los sanatorios, sanatorios que inicialmente las unidades de salud se constituían en función a hacer partos, sobre todo lo relacionado con la mujer, ¿no? Mucho que ver con los partos. Después se evolucionó el tema hacia las cesáreas cuando había complicaciones obstétricas durante el parto, y después ya se hizo todo un concepto de perinatal, donde se le da atención a la mujer, y ya hay muchos hospitales relacionados con la mujer. Especializados. Hay una cuestión que toca, la cesárea. Antes solamente eran muy contados los casos donde estaba indicada una cesárea, que si el niño está mal, que tiene muy grande, que si la mujer es muy pequeño, es muy estrecha, hay muy específicos. De repente yo me acuerdo, y vuelvo a mis memorias, de una señora que ella decía, no, yo voy porque que le cueste, o sea, que para que el marido le costara. Entonces lo obligó desde el primer hijo a hospitalizarla, a que fuera cesárea, y es que yo quiero que sea cesárea, y porque nada más permiten 3 hijos. Entonces también hasta donde la cesárea vino a ser como anticonceptivo en cierto momento, para ya con 3 partos, 3 cesáreas, ya no permitir tener más hijos. Como que en algún momento se percibió ahí. Eso también, en ese momento no se sabía, pero eso también implica violencia. Bueno, el tema de la cesárea ha sido una situación que se ha tratado a nivel internacional, donde se vio que precisamente en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo, y en los inicios del siglo XXI, el número de cesáreas creció de manera exponencial en relación a los partos. Y hay muchos factores que pudieran explicar esta situación. Entre ellos, pues obviamente el médico utiliza menos tiempo en una cesárea que en todo el proceso del parto. Algo programado, pues llegas a tales horas. Exacto, a veces hasta se hacían de manera programada, y de eso pues obviamente eficienta mucho el tema de los tiempos médicos, de los tiempos de las instituciones de salud. Entonces, dijéramos que se promovió en determinado momento de esa forma los procedimientos a través de cesárea. Otra situación que promovió
por ejemplo, en el medio privado, los procedimientos de cesárea, fue que las aseguradoras de gastos médicos mayores no pagaban los partos. Como no es una enfermedad, entonces no cubrían el parto. En cambio, la cesárea sí la cubrían, y que pudieras acudir al hospital, pues que de acuerdo a tu póliza te permitiera, y entonces pues realmente se volvió un negocio. Se volvió pues una parte de utilizar y aprovechar los seguros de gastos médicos mayores para ese sentido. Por otro lado, también a los médicos pues obviamente les convenía más el tema de una cesárea desde el punto de vista económico, claro, por supuesto, que un parto, y en un parto podían llevarse un día o más tiempo con una sola mujer, en relación a que a través de cesáreas podían hacer 2 o 3 o quizá más nacimientos a través de este procedimiento en un solo día. Y hablando ya como mujer aquí, que las mujeres primerizas pues obviamente se tardan mucho más tiempo. Decían las abuelitas, ni sabes a lo que vas, ¿no? Porque piensan que no todo el mundo ha experimentado, más ahora, creo que hay algunas mujeres que jamás han experimentado lo que es el dolor de un parto real, porque ahora incluso les ponen epidurales y no sé qué tanto, aun cuando el parto sea natural, entre comillas, ya no es tan natural como, bueno, en las clínicas de salubridad a veces sí. Entonces, ¿hasta dónde, bien nos dice, el tema, el del tiempo, el tener que aguantar, el personal médico, el tener que soportar, el tener que estar acompañando, las enfermeras, los enfermeros, estar revisando? Yo he visto en hospitales de salud, estos nuevos, hablando de lugares como Cuautitlán, como donde se reúnen, que son regionales, y de repente parecieran temporadas que está llenísimo y no tienen ya camas suficientes, incluso las tienen en las salas, y cualquiera de los enfermeros o residentes o estudiantes van y le meten, así que literal les meten mano a todas. ¿Hasta dónde eso implica esta violencia a la que se está expuesta? Pues precisamente esos son elementos que hoy están considerados violencia obstétrica. El hecho de que utilicen a la mujer como instrumento de enseñanza para los médicos que están pregrado o de posgrado en cuanto a las especializaciones en materia de ginecobstetricia, pues precisamente el estar utilizando a la mujer y haciéndole tactos que se consideran hoy en día innecesarios, entonces es uno de los elementos que se considera violencia obstétrica. El tema de la confidencialidad, de la privacidad, de que no estén expuestas a un gran número de personas, sino que se pueda hacer en un ambiente más íntimo este tipo de situaciones, donde también la mujer sea la protagonista del parto y no tenga que ser el personal de la salud quien tenga que ser el protagonista. Cambiar ese esquema de un esquema paternalista donde el médico es quien era el protagonista o el personal de la salud el protagonista de un proceso tan natural como es el nacimiento de una vida humana, a que hoy se venga a hacer un cambio de paradigma donde se retomen los conceptos esenciales y ha crecido toda una tendencia que se le ha denominado, por ejemplo, el parto humanizado o el parto amigable, donde precisamente van a buscar que el parto se haga en un ambiente de lo más natural posible, evitar las intervenciones innecesarias del personal de la salud durante el proceso de los partos, que incluso se permita que la mujer pueda deambular durante el proceso del parto para que pueda hacer la dilatación, que pueda hacer la evolución natural y que no se medicalice para que se acelere, por ejemplo, el proceso de las contracciones. Exacto. Todo eso, el medicalizar un procedimiento, el tema
de no permitirle a la mujer que pueda parir de la forma o en el acomodo que ella más desee o de acuerdo a sus costumbres, hablando de grupos étnicos, hoy en día se tiene una visión más intercultural, en el sentido de que los profesionales de la salud tienen que respetar las tradiciones, las costumbres de sus pacientes y permitirles incluso hoy en día hasta poder parir en una posición vertical, es decir, paradas o semisentadas. Como ellos deseen, si en este caso. Aquí recordando que algunas tribus del norte, o incluso también en el sur algunos, están acostumbrados a este tipo de partos, de que sean paradas por alguna razón. Entonces, también eso son cuestiones ancestrales. Entonces, en dado caso, vamos a suponer, la mujer quiere tener un parto de tal o cual manera, pero no se lo permiten y la obligan, o incluso le hacen una cesárea, ella puede hacer una demanda en contra de, si fue contra su voluntad, sin que haya requerimientos médicos especiales, para decir, lo tuvimos que hacer porque si no corría peligro la vida del producto o de la madre. Pues como lo comentamos, ya está tipificado en varias disposiciones a lo largo del país y tipificado como delito en varios estados. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes. Hay un estudio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que salió hace unos meses, que habla sobre el diagnóstico sobre victimización a causa de violencia obstétrica en México. Es un estudio que se hizo con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y también el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un estudio muy completo, muy recomendable para todos los que quieran. Lo podemos encontrar en internet, lo pueden buscar como diagnóstico sobre victimización a causa de violencia obstétrica en México. Un documento muy completo, muy recomendable, que da cuenta de un análisis muy profundo, muy técnico del fenómeno de la violencia obstétrica, de cómo ha evolucionado, cómo han cambiado los paradigmas en todo en relación a la atención del embarazo, del parto, del posparto o puerperio, y viene toda la relación de en qué estados se ha incorporado a la regulación, en qué regulaciones, en qué estados está ya tipificado como delito. Viene también de todas las acciones que se han hecho en cuanto a capacitar, a sensibilizar al personal de la salud en estos temas, y vienen cuestiones estadísticas muy interesantes también en cuanto a, por ejemplo, cuáles son las principales causas de violencia obstétrica que se han identificado dentro de nuestro país, cuáles son los sectores en los que más se ve este tipo de violencia obstétrica, y también dónde se queja más la gente, en qué estados. Vienen estadísticas, información de las comisiones de arbitraje médico, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de las agencias del Ministerio Público, de los juzgados donde se han ventilado asuntos de esta naturaleza, de las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como la estatal. Es un estudio muy recomendable, muy pertinente me sorprendió. Quien quiera tema, digamos, revisarlo. Es un documento relativamente reciente. También ¿de cuántos años estamos hablando más o menos ese estudio? Este estudio se publicó, si no me equivoco, el año pasado. Pero sí. ¿A cuánto abarca hacia atrás? La retrospectiva, más o menos, ¿a cuántos años? Bueno, hacen un estudio que se hizo a nivel nacional con un grupo de personas en sitio, donde fueron a los hospitales de ginecobstétricos, los de la mujer, hicieron una selección de varios estados y fueron a un mínimo de 3 instituciones, y donde levantaron encuestas. El grupo de
de materia del estudio fue, no recuerdo ahorita, fue considerable, sí, pero sí es representativo para hacer un estudio de esta naturaleza y dar cifras que den un termómetro de cuál es la situación de la violencia obstétrica en nuestro país. Pero lo pusimos a hacer tarea, sí, abogado querido, y eso es lo más importante, porque antes de que se me olvide, yo quiero hacer una mención especial, perdón que lo interrumpí, pero queridos amigos, vamos a agradecer aquí directamente y en vivo, por ahí debe de estar, un querido amigo de Ecuador, de Manabí, Ecuador. Por allá, saludos a nuestros amigos, compañeros de Oromar TV, el querido periodista Raúl Zavala, que nos hizo favor de retomar el programa de hace 8 días. El periodista Raúl Zavala es un periodista muy reconocido en Ecuador y por ahí nos seguimos en Twitter hace muchos años, hace mucho tiempo, está pendiente de los programas, pero le pareció sumamente interesante, sumamente importante la forma como el licenciado Daniel Osvaldo Rojas aborda los temas y el soporte que tiene cada uno de ellos. Me hizo saber y toma el programa de hace 8 días de nosotros para compartirlo en sus redes personales y en su blog personal y en algunas páginas por allá en Ecuador. Entonces le agradecemos infinitamente y esa es una estrellita aquí para nuestro invitado y lo vemos que vaya que hace su tarea todo el tiempo. Entonces, ya la interrupción creo que lo ameritaba. Felicidades, doctor, por ese trabajo y pues gracias por compartirlo con nosotros. Agradecemos, por supuesto, que lo que se platica aquí se pueda difundir en otras latitudes. Encantados, por supuesto, de compartir la información. Y en este mismo sentido, ajá, también nuestra autoridad sanitaria, la Secretaría de Salud, también ha hecho esfuerzos importantes en esta materia, quizá no suficientes, porque sí, es un reto muy grande, pero sí ha emitido, por ejemplo, documentos que están visibles también en Internet, donde se denomina recuperación histórica del modelo de atención a las mujeres en el parto, enfoque humanizado, intercultural y seguro, emitido por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, y hacen un recuento de lo que va de este siglo, de cómo ha venido evolucionando precisamente este tema de la violencia obstétrica, los logros, los aciertos, los aportes, los errores, los fracasos, qué productos se han emitido en esta materia para sensibilizar, capacitar, difundir el tema, ajá, las relaciones interinstitucionales que se dan y los aprendizajes. Es un tema realmente nuevo, yo lo he, sí, comentado incluso con algunos médicos ginecólogos y para ellos también es un tema novedoso, ¿no? No están en las facultades de medicina donde ellos han estudiado, sobre todo si ya son médicos que egresaron ya de hace 20, 30 años, pues este tema es totalmente ajeno, es totalmente novedoso y por supuesto que cambia el paradigma de la forma en que ellos proporcionan la atención médica. Por ejemplo, decirle a un médico de esta naturaleza que tiene que permitirle a su paciente que pueda parir parada, ajá, o semiparada, pues como que no lo conciben. ¿Por qué? Porque la infraestructura médica, toda la infraestructura de las instituciones de salud, pues ha estado haciendo, fue creada para los partos medicalizados, los, claro, partos muy terapéuticos. Sobre una plancha, sobre un quirófano. Incluso lugares de, las unidades de tococirugía, las unidades de labor, son unidades estandarizadas que pues no permiten lo que hoy en día promueve el parto humanizado o el parto amigable, donde la mujer pueda estar deambulando, pueda estar o incluso rodeada de más familia, que pueda estar acompañada precisamente de su pareja o de algún familiar de confianza o la persona que ella desee, que pueda incluso gritar de manera que ella, de la forma que ella lo quiera hacer, desee, sin limitaciones. O, por ejemplo, hoy en día hasta callar los gritos de una mujer en ese estado
es violencia obstétrica. Sí, yo le iba a comentar, estas historias urbanas que se comentan donde el médico, no chille, eso hubiera pensado antes, hace 9 meses bien que lo disfrutaba, y este tipo de comentarios, la mayoría muy machistas, la mayoría muy encaminados a sobajar incluso la integridad de la mujer, que en ese momento lo que menos le importa es estar escuchando lo que le pueda o no decir un médico o incluso su pareja, ¿no? Porque hemos visto, pareciera a veces de estos, de cliché de película curiosa, chistosa, chusca, cuando una mujer está en plena labor y se está mentándole madres al marido, a la pareja. Suele pasar con cuestiones así, digo, solamente las mujeres que han experimentado el dolor de un parto saben a qué lo que se vive en ese instante, y aparte hay otra cuestión, doctor. Nos decía hace ratito, puede acompañarse de la familia, puede acompañarse de la pareja. En los hospitales de salud, ahorita quizá ya hayan evolucionado para bien y para proteger a la mujer, pero antes no permitían. La mujer, veía usted a las mujeres ahí con unas batitas, haga frío, haga calor, o sea, no importa, unas batitas abiertas de la parte de atrás. Indignas. Muy indignas, una mujer con tremenda barriga que no puede ni caminar y tratando de taparse para que la bata no se le abra, caminando, soportando dolores y al mismo tiempo con la incertidumbre, con el miedo de que me estoy sintiendo mal y si nace mi hijo aquí y a qué horas camino hasta allá y tengo que subir a tal cual el piso. Es una situación muy, muy, muy difícil. ¿En qué momento una mujer se puede dar cuenta que se está ejerciendo violencia en contra de ella en este momento? ¿Y en qué momento puede, y también el periodo de tiempo en que pueda hacer una denuncia al respecto? Bueno, en el momento que cualquier mujer se sienta violentada en sus derechos humanos, en su integridad, en su dignidad, porque a lo mejor es violentada de manera física, a través de tactos, a través de procedimientos que hoy en día ya o de observaciones, porque se supone que ni siquiera tienen por qué estar observando. Sí, donde no se respeta su privacidad, su pudor, donde no se hace en un lugar íntimo, donde se utiliza como objeto de enseñanza y de estudio. Entonces llega el médico con todo el séquito de estudiantes en medicina o en ginecobstetricia, y entonces pues llega y el médico hace el tacto, y a ver, pues tiene claro, y entonces tiene tanto de dilatación, y entonces a ver, ahora que pase el primero, y ahora pasa el segundo, y pasa en serie todos los médicos que están estudiando. Bueno, ese tipo de acciones hoy en día se consideran que se está violentando los derechos de la mujer y se considera violencia obstétrica. El hecho de que a la mujer no se le permita estar acompañada, se le aísle, también es una consideración hoy en día, se está conceptualizando como violencia obstétrica. El hecho de que no se respete su dignidad, donde prácticamente se le desnude de manera completa, donde en este tipo hay instituciones que son varias camas donde solamente tienen a lo mejor una cortina lateral si acaso que divide a una y a la otra, pero pues enfrente pasa todo el mundo y las mujeres están en posiciones de obstétricas, donde todo el mundo está pasando por ahí, que no se respeta esa privacidad. Bueno, todo eso se considera violencia obstétrica, independientemente también de otro tipo de procedimientos como es la episiotomía, que es le cortan el perineo a la mujer para efecto de que evitar desgarros, pero ya también está muy controlado ese tipo de procedimientos en el sentido de que no debe de hacerse de manera rutinaria. Y además hay otra cuestión, doctor, como bien lo dice, solamente en una cuestión excepcional
y en este caso tiene que ser con la aprobación, con el consentimiento de la paciente o de la familia. Pero se han dado casos, por ahí ahorita que ya anduvimos leyendo casos de alguna mujer que incluso prácticamente hasta casi a la pierna la habían roto, ¿no? Y, o sea, ¿cómo puede llegarse a un grado tal de negligencia? Digo, tiene sus dos vertientes, Ajá. sus dos caras de la moneda, porque por un lado también se han visto, desde el punto de vista ginecobstétrico, desgarres muy importantes que después repararlos son situaciones muy delicadas. Se complica más. Que complica exactamente más. Entonces, también los médicos están en esa enseñanza de que todo lo hacen para evitar un daño mayor, y entonces se volvió un procedimiento rutinario en los procedimientos de parto hacer la episiotomía. Y hay estadísticas en estos estudios de en qué porcentaje se hacen las episiotomías. Son estadísticas que los porcentajes son muy altos y se hacen de manera rutinaria porque así lo aprendieron desde que estuvieron como estudiantes. Entonces, es como si ya fuera algo inherente al parto, hay episiotomía para que salga rápido el para que no vaya producto. a complicarse, para que no vaya a haber un desgarro importante y que vaya a causar un daño mayor, entonces se hace la episiotomía. Platica uno con médicos y dice, bueno, pues es que no han visto los desgarros que yo he visto, lo que he tenido que reparar, las complicaciones que un desgarro de esta naturaleza genera, pues yo tengo que actuar de manera preventiva, pero pues ya está proscrito este tipo de procedimientos. Otro tipo de procedimientos como las maniobras Chris Teller, donde se le suben a la mujer y le presionan el abdomen, el vientre para que nazca, para como lograr una expulsión a base de fuerza. Exactamente, como ayudarle a la mujer cuando la mujer ya no puede pujar o se agota en los pujos. Entonces, este tipo de maniobras también han generado una serie de complicaciones muy importantes como rompimientos de úteros. Entonces ya están también proscritas este tipo de maniobras y se consideran violencia obstétrica. El que no se le permita a la mujer expresar como se quiera expresar en esos momentos, también las batitas, la forma en que, el tema de que en cuanto nace el hijo se aísle al hijo y que no se le permita el apego inmediato a la mujer, incluso también para alimentarlo, también se considera violencia obstétrica. La mujer tiene el derecho de que inmediatamente de que nace el bebé se le permita el apego tanto para abrazarlo como para amamantarlo. Okay. Pero si uno lo platica con los médicos, también dice, bueno, es que a veces nacen meconeados porque ya fue un trabajo de parto prolongado donde tuvieron algún sufrimiento fetal y resulta que sale el niño y lo que tiene que hacer el pediatra o el neonatólogo que recibe al bebé, pues es aspirarlo de inmediato para limpiar procurar la vía aérea, limpiar, sobre todo ese tema, ¿no? De limpiarlo para ventilar la vía aérea correctamente. Si no se los permiten por el hecho de que pues la mamá quería abrazarlo y quiere amamantarlo y el niño puede estar en un sufrimiento importante que puede traer secuelas de hipoxia, puede traer secuelas neurológicas que pueden representar para toda la vida. Hay casos también muy importantes donde las mujeres, con el afán de tener su nacimiento a través de parto y no de procedimientos instrumentados o de procedimientos de cesárea, alargan, no permiten que les hagan otros procedimientos y a veces hay sufrimientos fetales que provocan pues incluso que se eviten el producto de la concepción y que generen daños irreversibles también a veces a la mujer, ¿no? Y en ese caso, ¿quién es el responsable? O si hubiera una demanda, ¿en contra de quién iría? Bueno, esta es la parte que yo considero como
especialista en asuntos médicos, médico y hospitalarios, considero la parte más delicada, porque la línea es muy delgada en cuanto a en qué momento el caso ya se complicó y tiene que hacerse ya un procedimiento ya de cesárea, donde ya hay una urgencia obstétrica y donde el médico ya debe de tomar la decisión de suspender las maniobras de parto y iniciar ya el procedimiento, todos los preparativos para pasar a la paciente a un procedimiento de cesárea. Las mujeres se niegan, en muchos de los casos se niegan y yo quiero que sea natural porque yo ya hice el curso psicoprofiláctico, porque ya me preparé durante todo el embarazo, porque ya lo quiero así, porque es una experiencia por supuesto única para la mujer y la pareja, y entonces se vuelve un problema difícil porque los médicos tienen que tomar decisiones y a veces esa situación donde las parejas con el afán de hacerlo todo muy natural no le permiten hacer la revisión tococardiográfica del producto para ver que esté bien, que no tenga algún sufrimiento fetal, porque están en sus maniobras y que están hay hoy muchos temas de que hacen tipos de ejercicios y hay pelotas obstétricas y están haciendo ejercicios y les están dando masajito y de eso, y es difícil que durante esos procedimientos pues alguien les esté poniendo el tococardiógrafo para escuchar el latido cardíaco del bebé. Bueno, ha habido casos que pues por no hacerlo y no permitir la mujer, pues provocan lesiones importantes de sufrimiento fetal y a veces hasta llegan a la muerte del producto de la concepción por imponer este tipo de situaciones, y los médicos, esa es la parte que más les preocupa, es la parte más riesgosa donde el hilo es muy delgado, porque hasta dónde te puedo respetar tus derechos sin poner en riesgo la vida ni del producto ni de la mujer, porque están en riesgo el binomio madre-mujer, y en este caso es una situación muy difícil donde los médicos esa línea de en qué momento debo actuar y en qué momento debo de imponer ya la autoridad, a veces es complicada y a veces esto es lo que genera problemas, porque si el asunto sale bien, pues le agradecen al médico, pero si sale mal, pues se van contra todos, Esto se da más en las clínicas privadas, doctor. Estos nuevos formas, estos nacimientos New Age, estos nacimientos incluso en tinas de agua y todas estas cosas que vemos, que a veces queremos copiar de otros países, ahora con la televisión, con que todo lo vemos en el momento que está sucediendo en otros países. Vimos algunos programas por ahí especialistas de Canadá o de Inglaterra que los transmiten acá y pues se ve bien bonito en la televisión, ¿verdad? Todo el mundo quisiera tener cosas o experimentar cosas como esas. Eso también influye en el comportamiento en este caso de las madres y que quieran experimentar con técnicas y cosas nuevas. Eso sucede mucho más en la iniciativa privada, ¿no? Totalmente, digo, en la iniciativa privada, también en instituciones públicas, en los hospitales de la mujer, perinatales, ginecobstétricos, ya se está permitiendo este tipo de situaciones, ya se está incluso cambiando la infraestructura para permitir, por ejemplo, hay camas que permiten que la mujer pueda parir o acostada, que ya no es recomendable, que ya, digamos, es materia de considerarlo como violencia obstétrica, o que la cama se pueda inclinar a enderezar a la mujer como si estuviera parada para que pueda parir de esa forma. Hay instituciones que ya les ponen arneses en las habitaciones para que puedan colgarse y parir de esa forma, donde hay tinas de agua y lo puedan hacer también dentro del agua si así lo desean, donde hay regaderas con agua caliente para que puedan durante el parto poder también bañarse con agua templada y eso calmar los dolores del parto, ¿no? Hay muchas cosas que ya hay instituciones privadas, por supuesto, que van a la vanguardia en esta situación, donde han innovado y han tropicalizado todo lo que es el concepto del parto humanizado, del parto amigable,
y han cambiado su infraestructura, porque es desde cambiar la infraestructura. En una clínica como la conocemos del Seguro Social, del ISSSTE, históricamente, pues no hay posibilidades, aun cuando la mujer quisiera experimentar un parto humanizado, es muy complicado porque no se prestan las instalaciones, el personal no está capacitado, ya tienen protocolos de atención muy definidos, ya tienen tiempos de atención muy definidos, donde incluso a las mujeres después de parir a las 6 horas ya tienen que estar fuera. Exacto. Porque la demanda de servicios de salud es tan grande que no se pueden dar el lujo de que un parto pueda durar 12, 18, 24 horas, ¿no? O sea, quede por ahí unos cuantos días para reposo y para observación. Eso era hace mucho tiempo. O si tienes el dinero para pagarlo en una institución privada, ¿no? Eso ya es otra cuestión. Nos mencionaba violencia, mencionaba en puerperio. ¿Ahí qué tipo de violencia se estaría experimentando cuando ya estamos hablando de el después, ¿no? ¿O cuáles serían? Sobre todo el tema de el apego con el bebé. Con el bebé, donde una vez que ya nació, por ejemplo, que se le permite el alojamiento conjunto dentro de la misma habitación. Anteriormente nacía el bebé y se lo llevaban a la cuna y la zona de cuneros. La zona de cuneros y a la mujer, después de la recuperación, se la llevaban a una habitación hospitalaria. Y estaba un ratito y la sacaban. Y no permitían ese alojamiento conjunto donde participara la mujer de manera directa y desde un principio en la atención directa de su bebé. Antes era el pretexto que, bueno, un bebé trae defensas bajas, por así lo decían lo refieren algunos doctores, y estar en una sala donde están 10 o más personas, pues no era propio para él, corría más peligro. ¿En qué momento cambia esta visualización del entorno o por qué se hace? ¿En las instituciones públicas ya se está haciendo? En algunas ya, bueno, Ajá. Pues ya es una política de salud que se está dando a nivel internacional y que México la está asumiendo también, tiene la obligación. Por ejemplo, México ha asumido compromisos de disminuir, por decir algo, en un 75% las cesáreas. El número de cesáreas que se daban era mayor a los partos, cosa antinatura. Sí, claro. Porque pues, tendría que haber más partos que cesáreas. Ya se ha ido revirtiendo este porcentaje de cesáreas, pero todavía no llegamos a estándares internacionales. Hay otro tipo de metas que se tienen de manera internacional, como el evitar las muertes maternas o las muertes perinatales. No debería de haber muertes maternas por complicaciones obstétricas, no debería de haber muertes perinatales, y hay toda una serie de guías de práctica clínica, de normas oficiales mexicanas que se han enfocado en la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio. Ajá. Para efecto de darle a los médicos y al personal de la salud en general pautas de cuál es el tratamiento, las formas de tratamiento que le deben dar a las mujeres en este periodo tan importante de la vida, ¿no? Hay las guías de práctica clínica también, hay guías muy importantes que se han generado, que son los consensos médicos que se generan en función a cómo se debería de atender, en este caso, los procedimientos obstétricos, y este tipo de situaciones va absorbiéndose por el personal de la salud, las instituciones de la salud, por el Sistema Nacional de la Salud, que es todos los participantes involucrados en la salud de nuestro país, que lo tienen que ir asumiendo como incorporando a su práctica diaria. Pero es una situación muy compleja.
Estamos, digamos, hoy en día en los albores de una transición de un parto como venía dándose a lo mejor medicalizado, con mucha intervención médica, donde el médico era el protagonista, el equipo médico y de la institución era los protagonistas durante esos momentos, a donde ahora se ha hecho, estamos transitando en una hacia un parto humanizado, un parto amigable, donde el protagonista debe ser la mujer y puede estar acompañada de su pareja, donde el personal médico debe de tener una intervención mínima, donde incluso el personal médico debe ser mínimo, ni siquiera, a veces por ejemplo, ni siquiera el pediatra debe estar presente, a veces ni siquiera la enfermera, a veces el médico solamente debe de estar observante por si hubiera alguna situación de alguna complicación o urgencia obstétrica, donde se permite que se involucren otro tipo de figuras, lo que antes eran las matronas, ahora se les conoce como dulas, y donde son personas, mujeres que ayudan a las mujeres durante este proceso, les dan masaje, les ayudan a respirar, les ayudan a caminar, les ayudan a movilizarse, a colgarse, incluso cosas que anteriormente estaban proscritas, como por ejemplo el tomar alimentos durante ese proceso del parto. Hoy en día ya se les permite tomar alimentos, por supuesto alimentos muy ligeros, pero ya se les permite tomar líquidos. Anteriormente no se les permitía tomar líquidos, donde ya anteriormente se les realizaban enemas, lavados, para ese proceso. Hoy en día también ya está proscrito este tipo de procedimientos. Entonces, es una situación que estamos viendo. Que está evolucionando y sobre todo de una forma, desde el punto de vista médico hospitalario, también quizá no adecuada, porque en lugar de que se promueva este tipo de procedimientos humanizados, esta filosofía, que se promueva los derechos humanos, tanto en el personal de la salud como de los pacientes, en este caso la mujer durante este proceso, se está haciendo a través de criminalizar a los médicos, tipificando como delito este tipo de conductas que, si bien es cierto, se han dado y son muy lamentables y deben de erradicarse, pero no es la generalidad. No es la generalidad, exactamente, y están hoy en día una propuesta por parte de una senadora de nuestro Senado, donde quieren incorporar a la legislación mexicana el tema de la violencia obstétrica. Yo creo que tendría que trabajarse primero en la promoción, en la difusión, en la capacitación, y no criminalizarlo. No utilizarlo como botín político, querido abogado, porque digamos las cosas como son. Muchas veces, y sabemos porque lo hemos visto aquí en nuestro querido país, pareciera que cada legislatura que llega viene con consignas para promulgar iniciativas y leyes con el afán de recibir más dinero, no tanto por el beneficio, y a veces vemos tantas ocurrencias en nuestras cámaras alta y baja que de verdad a veces nos dan risa. Hay situaciones yo creo que más graves, y lo comentábamos hace 8 días, estos donde las mujeres sin darse cuenta, sin percatarse, son esterilizadas. Ahí es una de las mayores formas de violencia contra una mujer. Totalmente, ha habido casos icónicos que han llegado a tribunales internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde lamentablemente había políticas incluso de Estado, políticas de salud, donde se estaba esterilizando sin conocimiento y consentimiento a las mujeres, sobre todo en lugares apartados, grupos indígenas, personas con un rezago social importante, y por supuesto esto es totalmente reprobable y se debe rechazar. No es la forma tampoco de hacer políticas de salud, de hacer políticas de contención demográfica. Yo creo que las iniciativas deberían ir en ese sentido, en prevenir ese tipo de conductas
más que en algunas otras cosas que quieren hacer. Lo comentábamos y nos decía usted, para recordarle a nuestro público, en el momento, vamos a suponer, yo soy madre de familia, tengo 2 hijos o 3 hijos y voy y tengo un tercer hijo. Pero el médico de la institución a donde fui considera que ya son muchos y me esteriliza sin darme yo cuenta. Cuando yo me quiero embarazar nuevamente y empiezo a darme cuenta que no me puedo embarazar, algún médico me revisa de acuerdo a estudios y me doy cuenta de que o me hicieron una histerectomía y no me avisaron, o me ligaron trompas, o me cortaron, muchas cosas que hemos visto. Exacto. En ese momento que yo me doy cuenta, en ese justo momento, puedo comenzar una demanda, una denuncia, aunque haya pasado el tiempo que haya pasado. Efectivamente, ya lo habíamos visto en programas anteriores, el tiempo que tiene una persona para ejercitar una acción legal después de conocer un acto indebido desde el punto de vista médico, considerado como un hecho ilícito o algo en contra de las buenas costumbres, como puede ser un acto de esta naturaleza, corre a partir de que uno se da cuenta de ese hecho, no del momento en que sucedió el acto médico o quirúrgico, porque cuando sucedió eso uno no se percató. El término legal empezaría a correr a partir de que uno se da cuenta del acto hecho ilícito. Hay otra cuestión, doctor, y yo creo que ese también nos va a dar tema para hablar en otra ocasión y extendernos, ya le vamos a poner más tarea. Esta cuestión que vemos ahora con estas nuevas formas de crear familias, ahora con las clínicas que proliferan sobre estos nacimientos in vitro, esta forma de traer nuevos humanos, pero pareciera que son creados y demás. Creo que también por ahí es un tema bastante interesante y debe de haber muchas aristas que tocar y que el público quisiera saber de primera mano qué está pasando y qué se puede hacer, porque también por ahí hay muchas cuestiones que no están del todo claras, ¿no? Es un nuevo comercio, digo. Claro, digamos, ese tipo desde la fertilización in vitro, fertilizaciones de distintas maneras a la natural, a lo que es conocido como los procedimientos naturales, pues han venido proliferando en muchas clínicas que se han dedicado incluso a este tipo de temas. Es un área nueva, un área que pues, el derecho no va al mismo nivel. Exacto. De cómo evoluciona este tipo de actos o procedimientos médicos, de cómo evoluciona la medicina, las innovaciones médicas, y que abre espacios muy importantes para regular este tipo de situaciones y que no se realicen situaciones, sobre todo en contra de la ética humana, en que no se realicen procedimientos que puedan ir en contra de las buenas prácticas médicas, de los principios científicos y éticos que, como dice la legislación sanitaria, orientan la buena práctica médica. Si la regulación todavía se queda corta en ese tipo de aspectos, la ética médica siempre está a la vanguardia y hay principios éticos que pueden darnos soluciones muy claras en casos muy concretos como innovaciones tecnológicas, innovaciones de procedimientos médicos, innovaciones de formas de fertilización, porque se ha visto también en distintas latitudes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay casos icónicos que han ganado premios de periodismo muy importantes, donde se ha abusado de este tipo de técnicas y donde los óvulos y los espermatozoides de una pareja pueden combinarse con las de otra para poderle ayudar a algunas parejas sin conocimiento. Exactamente. El tema es el conocimiento y consentimiento. Y entonces, si bien es cierto, hay bancos de espermas, hay bancos de óvulos, hoy en día se puede hacer, congelar este tipo de material genético. También se presta a que pueda haber un abuso
de este tipo de material. Y es que se presta para muchas cosas. Entonces, viviendo en un país como el nuestro, donde a veces incluso las regulaciones, muchos no las pasamos, se las pasan por el arco del triunfo, hay unas situaciones bastante interesantes. Yo veía este tema, hablábamos hace unos 5 años más o menos, con un catedrático de la facultad, sobre temas, y creo que es muy poco tocado. Entonces, ojalá pudiéramos encontrar material para compartir con nuestro público sobre este o el tema que usted elija. Está muy, muy interesante saber porque me decía un abogado, supieran que muchos, y eso es por ahí historia urbana, pero de que precisamente lo que decía, muchos de los embriones que están fertilizados ahí no son material genético de los reales padres, pero ¿qué pasa cuando se dan cuenta después? Entonces, ahí lo dejamos de tarea para que si en una ocasión posterior podemos hablar respecto, ¿qué es lo que viene detrás? ¿Qué se desgrana jurídicamente hablando cuando sucede un hecho como este? ¿Le parece? Con todo gusto, son temas muy interesantes que me encantaría, por supuesto, abordarlos. Pues miren, las cosas sí van saliendo, queridos amigos. ¿Qué les puedo decir? Ana Laura Sánchez Montiel, saludos desde anda haciendo promoción por acá nuestra querida Ana Laura Sánchez Montiel, que como ya es amiga personal de Nino Canún, allá anda por allá con nuestro querido Nino Canún, nuestra adorada Ana Laura Sánchez Montiel. Un saludo, un abrazo, maestra. El tiempo se nos fue, queridos amigos, los temas interesantes e importantes se nos van así como agua entre las manos, queridísimo doctor, abogado. Ya volvemos a lo mismo, a mí me regañan porque a todos les digo doctores, yo qué culpa tengo que todos tengan N,000 doctorados, ¿verdad? Daniel, gracias por estar con nosotros en un martes de salud y de justicia más, y aprender y enseñarnos y traernos todo por escrito, porque eso habla de un trabajo, lo pusimos a trabajar esta semana, queridísimo, ¿verdad? Encantado de haber estado con ustedes. Pues muchas gracias, lo esperamos dentro del el martes que viene. Dime, Murdoch, ¿me decías? No, yo pensé que ya Murdoch me estaba regañando por acá. Queridos amigos, pues así se nos fue un martes más de salud y de justicia con el licenciado de Médico Legal. Ya saben que Médico Legal está con nosotros los martes de salud y de justicia. Por ahí estuvieron apareciendo en la cintilla tanto su correo personal como la página que estaba en construcción. Ya llegan hasta la página, querido. Pronto estaremos. Estaremos en eso. Cualquier cosa, saben que preguntas, cuestionamientos, felicitaciones y demás, aquí se las hacemos llegar a nuestro querido Daniel. Los esperamos el día de mañana con un miércoles de criminogénesis. Mañana vamos a estar hablando sobre secuestros, queridos amigos. Perdón, pero la situación así es. Criminogénesis, esta revista especializada en criminología y derecho penal, por aquí nos manda mañana alguien de sus muy allegados para hablarnos sobre temas muy importantes que suceden en nuestro país, así que los esperamos. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, INADEC TV, les agradecemos. Recuerden que más que leyes, educamos la conciencia. Nos vemos mañana. Gracias.